Hola a todos, en este video vamos a ver la sección 15.4 del SIL correspondiente al teorema de Green. ¿Sí? Vamos a resolver tres ejercicios. Empezamos con el ejercicio 1 en el que tenemos que verificar el teorema de Green evaluando ambas integrales. ¿Sí? En este caso ya nos dice que tenemos que verificar el teorema y que se da la igualdad, pero podemos chequear que la curva, que en este caso es el triángulo con vértices en 0, 0, 1, 0 y 1, 3, es una curva cerrada simple, suave por partes. La orientación, bueno, se la vamos a dar, tiene que tener orientación positiva, se la vamos a dar nosotros cuando parametricemos la curva. Y sabemos que tanto P como Q y sus derivadas, ¿sí?, son continuas en esta región, en particular en todo el plano. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar quién es la región, ¿sí? Es el triángulo con vértices en 0, 0, 1, 0 y 1, 3, ¿sí? Esta recta es la recta y igual 3x. Entonces tenemos que verificar que se satisface el teorema de Green calculando las dos integrales. Entonces vamos a comenzar con la integral más sencilla, que es la integral, en este caso, a partir con diferencial área, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos que calcular, ¿sí?, la diferencia de las derivadas cruzadas, ya está hecho, nos da y más 1. Entonces tenemos que calcular la integral en esta región, ¿sí?, de y más 1. Entonces tenemos que resolver esta integral doble, ¿sí? Podemos calcularlo de varias formas, pero lo más sencillo es considerar x variando desde 0 hasta 1 y variando desde la recta igual 3x hasta la recta igual 0, ¿sí? De esa forma determinamos este triángulo. Entonces x en la integral varía entre 0 y 1 y varía entre 0 y 3x. Tenemos que integrar y más 1. Al hacer esta integral con respecto a y, nos queda y cuadrado sobre 2 más y evaluado entre 0 y 3x. ¿Sí? Si evaluamos eso, nos va a quedar 9x cuadrado sobre 2 más 3x. Y ahora tenemos que resolver esta integral con respecto a x. El 9 medios es una constante y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, más el 3 es una constante y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Si lo evaluamos en 1, nos queda 3 medios más 3 medios, que es 3. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a resolver la otra integral, la integral de línea, ¿sí? En ese caso vamos a tener que parametrizar esta curva, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido con orientación positiva. Entonces tenemos que recorrerla en el sentido que están las flechitas ahí. Acuérdense que para saber cuál es el sentido positivo, ustedes se tienen que parar en el borde de esa región y les tiene que quedar la región cerrada hacia la izquierda, ¿sí? Entonces esta es la orientación positiva. Hay varias formas de escribir esta parametrización. En particular me parece que la más sencilla es dividirlo en 3 segmentos, ¿sí? Y que en cada uno de esos segmentos hacer variar t entre 0 y 1. ¿Sí? Se podría tomar una única r, una única función r, y tomarla por partes. Entonces t puede ir tomando valores continuos, primero entre 0 y 1, después entre 1 y 2 y después entre 2 y 3, pero se hacen un poquito más difíciles los cálculos de estas parametrizaciones. Entonces como esta es la forma más sencilla, lo que considere es, primero, para parametrizar R1 tenemos que ir desde 0, 0 hasta el 1, 0. El y se mantiene en 0 y el x va de 0 a 1. Entonces la parametrización puede ser, por ejemplo, y igual t por i
con t variando entre 0 y 1, ¿sí? En este caso, la derivada con respecto a lo que es el x es igual a la derivada con respecto a t, y la derivada con respecto a y, como y es 0, también nos da 0. En el caso de R2, lo que queda fijo es el x, que queda igual a 1, y y varía entre 0 y 3. Entonces la parametrización, o una parametrización posible, es R2. R sub 2 es y más 3t por j. T nuevamente varía entre 0 y 1. Esto podríamos haberlo hecho y más t por j, y que t varíe entre 0 y 3. Eso pueden hacerlo como ustedes quieran. Y nuevamente calculamos la derivada con respecto a x, me va a dar 0 de t. Y la derivada con respecto a y me queda 3 diferencial de t. Por último, tenemos que ir desde el punto 1, 3 al punto 0, 0. Entonces, y x se mueve desde el 1 al 0, lo podemos parametrizar como 1 menos t por el versor y se mueve desde el 3 al 0, lo podemos parametrizar también como 3 menos 3 por t, ¿sí? Y nuevamente hacer variar t entre 0 y 1. En este caso, el diferencial de x me va a quedar menos diferencial de t, y el diferencial de y me queda menos 3 diferencial de t. ¿Sí? Entonces ya tenemos cuál es la curva y su parametrización. Lo que vamos a hacer es escribir esta integral de línea. Entonces la integral de línea va a ser la suma de las integrales en cada una de esas curvas. En la primera curva R1 tenemos la integral entre 0 y 1. Fíjense que x vale t, entonces me queda x menos 0 porque y vale 0. Diferencial de t, todo este miembro se anula porque el diferencial de y es 0, ¿sí? Entonces esta integral de línea para el R1 es solamente esto. Para el R2 pasa algo similar porque el diferencial de x es igual a 0, entonces este primer término nos da 0, se anula y nos queda solo este segundo término. X vale 1 y vale 3t, entonces la integral de línea en R2 es la integral entre 0 y 1 de 3t diferencial de t, y si ahora en R3 la integral queda un poquito más larga, si lo escribí como la suma de dos integrales entre 0 y 1, para este caso tenemos la integral entre 0 y 1, x vale 1 menos t, menos y que vale 3 menos t, y el diferencial de x es menos diferencial de t, ¿sí? Lo mismo con la otra integral, la integral entre 0 y 1, y ahora es el producto de lo que es x con lo que es y el diferencial de y es menos 3 diferencial de t, ¿sí? Si trabajamos un poquito esto y lo operamos, nos queda en realidad una única integral entre 0 y 1, ¿sí? Porque todas las integrales tienen los mismos límites inferiores y superiores. Nos queda la integral entre 0 y 1 de menos 7 más 26t menos 9t cuadrado diferencial de t, ¿sí? Integrando esto nos queda menos 7t más 26t cuadrado sobre 2 o 13t cuadrado menos 9t cubo sobre 3 o 3 menos 3t cubo, ¿sí? Evaluando entre 0 y 1 nos queda 7 menos 13 menos 3. Nuevamente 3 nos da la integral igual que en el caso pasado como corresponde. De esta forma verificamos el teorema de Green en este primer ejercicio. Pasamos ahora al ejercicio siguiente. Pasamos ahora al ejercicio 7, donde nos pide emplear el teorema de Green para evaluar la integral de línea dada, ¿sí? Tenemos una integral de línea con C, un círculo, una circunferencia centrada en el origen y de radio 2, ¿sí? Si nos pide usar el teorema de Green, entonces en realidad lo que tenemos que calcular no es esta integral de línea, sino tenemos que calcular la integral de superficie, ¿sí? Entonces, necesitamos identificar quién es P, quién es Q, para poder calcular los diferenciales y calcular la integral en la región R.
Entonces P, bueno, nos queda x a la 4 menos 2y a la 3, Q 2x al cubo menos y a la 4, el diferencial de P con respecto a y, el x se me va y me queda menos 6 y al cuadrado, y el diferencial de Q con respecto a x, el menos y a la 4 se me va porque es constante y me queda 6x, ¿sí? Entonces, fíjense que la integral en la región R, que es el círculo centrado en el origen de radio 2, nos va a quedar diferencial de Q con respecto de x, 6x cuadrado, menos diferencial de P con respecto a y, que es menos 6y cuadrado. Entonces sería 6x cuadrado más 6y cuadrado. En este primer paso saqué factor común el 6, ¿sí? Entonces ahora tenemos que pensar cómo integrar, cómo nos parece más sencillo integrar en esta región, ¿sí? Obviamente, como es una circunferencia centrada en el origen, la forma más sencilla es utilizar polares, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? Suponemos que x es r coseno de tita, y es r seno de tita. Tita va a variar entre 0 y 2pi y r varía entre 0 y 2, que es el radio de la circunferencia. Entonces, esto nos queda el 6, tita que varía entre 0 y 2pi, r que varía entre 0 y 2, x cuadrado más y cuadrado es r, y nos queda el r de haberlo escrito en polares, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que integrar con respecto a r es r cubo, su integral es r a la 4 sobre 4, evaluado entre 0 y 2, ¿sí? Si hacemos esta evaluación, nos queda 2 a la 4 sobre 4, menos 0, esto nos da 4, saco el 4 afuera de la integral, 6 por 4 nos queda un 24 por la integral entre 0 y 2pi de 1 diferencial de tita, ¿sí? Eso es tita evaluado entre 0 y 2pi, y entonces nos queda 24 por 2pi, que es 48pi, ¿sí? De esta forma calculamos, utilizando el teorema de Green, esta integral de línea por esta curva sin tener que parametrizar la curva y realizando una integral bastante sencilla. Pasamos ahora al último ejercicio. El ejercicio siguiente, el ejercicio número 23, nos pide evaluar la integral de línea dada donde C es la unión de C1, la circunferencia x al cuadrado más y cuadrado igual 4, unión C2, la circunferencia x al cuadrado más y cuadrado igual 1, la circunferencia interior, ¿sí? SC es la frontera de la región sombreada R, ¿sí? Que es esta región. Entonces tenemos que calcular esta integral de línea. Si ustedes se fijan en la página 827, el teorema de Green se generaliza para regiones múltiplemente conexas, ¿sí? En esa página tienen una breve justificación de cómo se hace la generalización para esa demostración del teorema, ¿sí? Y por lo tanto podemos utilizar directamente en este caso el teorema de Green, ¿sí? Entonces lo que tenemos que definir es quiénes son las derivadas parciales de P y de Q, ¿sí? Y quién es la región. Podemos escribir entonces esta integral de línea, aunque su región sea múltiplemente conexa, utilizando el teorema de Green. Entonces identificamos quién es P, 4x cuadrado menos y cuadrado, quién es Q, x al cubo más y cuadrado. El diferencial de P nos va a quedar, si tengo que derivar P con respecto a y, nuevamente esto es constante, nos queda menos 3 y cuadrado, y si tengo que derivar con respecto a x a q, nos queda 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que plantear es una integral en esta región, ¿sí? De
lo mismo que teníamos en algo similar a lo que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Tenemos el diferencial de q con respecto a x, que es 3x cuadrado, el diferencial de p con respecto a y, que es menos 3y cuadrado. Entonces nos queda 3x cuadrado menos menos 3y cuadrado, saco factor común 3 y nos queda x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Ahora, en este caso tenemos que parametrizar esta región. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es, si se puede parametrizar la región para escribir esto como una sola integral, como este caso, buenísimo. Si no, lo que se puede hacer es esta integral en la región, por ejemplo, determinada por C1 menos la integral en la región determinada por C2, que sería, ¿sí?, esta parte interior. Eso es lo que pueden hacer, por ejemplo, en algún otro ejercicio, si no pueden escribirlo como una misma integral. En este caso, sí se puede, podemos utilizar la misma estrategia que en el ejercicio anterior, escribirlo en polares. Entonces, x va a ser r coseno de tita, y va a ser r seno de tita, pi va a variar entre 0 y 2pi, pero en este caso el r, el radio, va a variar desde 1 hasta 2, que es el radio de la circunferencia exterior. ¿Sí? Entonces, de esa forma, con una sola integral, podemos escribir esta región sombreada y utilizar el teorema de Green para resolver esa integral de línea. Entonces, en este caso, nos quedaría 3, la integral entre 2 y pi, la integral entre 1 y 2 de r cubo, diferencial de r, diferencial de tita, es bastante similar a lo anterior. La integral es r a la 4 sobre 4, evaluado entre 1 y 2. Esto nos da 15 cuartos, ¿sí? El 15 cuartos podemos sacarlo fuera de la integral, nos queda 45 cuartos, y nuevamente la integral entre 0 y 2pi de diferencial de tita, ¿sí?, que nos va a dar 2pi. ¿Sí? Entonces nos queda 45 cuartos por 2pi, 45 medios pi. ¿Sí? Con esto concluyen entonces los ejercicios de la sección 15.4 correspondiente al teorema de Green. Nos vemos en el foro de consultas.